A las 4 de la mañana, en el monte Akina, un Hachiroku blanco y negro derrapa por la carretera. La habilidad del conductor para controlar el auto antes de las curvas es asombrosa. Yuichi, el encargado de la estación de servicio, se cruza con ese coche y bromea diciendo que el conductor es el mismo de siempre. Al día siguiente, en la escuela, Take, amigo de Takumi, se queja del alto costo de los autos y lamenta que sus trabajos de medio tiempo en la estación no alcancen para cubrir los gastos. Durante la charla se suma Natsuki. Ella se sorprende al saber que Takeuchi y sus amigos solo ganan 120,000 yenes al mes con esos trabajos. También comenta que ha hecho planes para encontrarse con Takumi después de los exámenes finales, a pesar de no haber hablado con él desde hace más de un año. En el primer año de secundaria, estaban en el mismo club. En una ocasión, Takumi defendió a Natsuki de los malos comentarios de otro estudiante, lo que provocó que él dejara el club y que Natsuki no volviera a hablarle desde entonces. Después de clases, Take sigue hablando de autos con Takumi, mostrando su obsesión, aunque Takumi admite que está cansado de manejar. Mientras tanto, un Mercedes llega para recoger a Natsuki. Ella llama a papi al conductor y menciona que, mientras otros ganan 120,000 yenes con trabajos de medio tiempo, ella obtiene 300,000 yenes solo por reunirse con él 3 veces al mes. Más tarde, Takumi y Take van a trabajar. Cuando su superior, Iketani, se entera de que Take está interesado en el Hachiroku, elogia su buen gusto. Sin embargo, Takumi revela que no conoce ese modelo y comenta que en su familia solo tienen un viejo vehículo comercial. Iketani, líder del equipo de carreras local, Speedstars, los invita esa noche al monte Akina. Su auto, un Nissan Silvia, es un coche de tracción trasera para drift. Antes de salir, Yuichi e Iketani hablan de un antiguo corredor número 1 del monte Akina, que ahora es dueño de una tienda de tofu y reparte tofu a un hotel junto al lago a las 4 de la mañana. Conoce el monte Akina mejor que nadie y conduce un Hachiroku. Iketani se sorprende al escuchar esto. Esa noche Iketani lleva a Takumi y Take a la montaña. Sin embargo, su derrape es inestable y casi asusta a Takumi. Los Akagi Red Suns, un equipo rival, aparecen sin invitación. Su líder, Ryosuke Takahashi, conocido como el cometa blanco de Akagi, y su hermano Keisuke, el segundo piloto, quieren desafiar al equipo o conductor más rápido del monte Akina para superar su récord imbatible. Al oír esto, Iketani se siente obligado a aceptar el desafío y acuerdan correr el sábado siguiente. Los Red Suns deciden practicar allí mismo. Esa noche, después de que Keisuke realiza un giro derrapando, el equipo Red Sun se retira en conjunto, seguido por los miembros de Speedstars. Takumi y Take, al no tener auto, se quedan allí. Yuichi llama a Bunta para ponerse al día y se entera de que la persona con la que se cruzó primero fue Takumi. Bunta revela que Takumi ha estado ayudando con los repartos desde hace 5 años. De regreso en el monte Akina, los Speedstars no logran seguir el ritmo de los Red Suns. Por eso, Ryosuke dice que podrían ganar hasta con pilotos secundarios. Sin embargo, Keisuke quiere competir para establecer un récord local difícil de romper. Ryosuke planea dominar toda la región de Kanto con el equipo Red Suns, alcanzando las mayores velocidades. Mientras tanto, los pilotos de Speedstars quedan profundamente afectados. Al darse cuenta de que no están a la altura de sus rivales, ni en habilidad al volante, ni en el rendimiento de los autos, comienzan a idear nuevas estrategias a regañadientes. Esa noche Keisuke practica hasta las 4 de la mañana y de regreso se encuentra con un coche que lo sigue muy de cerca. Confundiendo la situación con una carrera callejera, Keisuke decide perderlo del retrovisor durante un derrape. Es recién en medio del derrape cuando se da cuenta de que el otro auto es un Hachiroku de estilo antiguo. Sin embargo, al enfrentarse a una serie de curvas, el Hachiroku no reduce la velocidad como el FD. En cambio, ejecuta un derrape por inercia suave y preciso. Keisuke queda tan impactado que casi comete un error de conducción. En cierto sentido, el Hachiroku realmente desaparece de su retrovisor. A Keisuke le cuesta creer que el otro conductor pueda ser tan rápido, incapaz de aceptar que su moderno FD pueda perder contra un Hachiroku de hace más de una década. Al día siguiente, Natsuki toma la iniciativa e invita a salir a Takumi, queriendo reconciliarse con él porque cree que ya es tiempo de que arreglen su amistad. Natsuki también habla de ir a la playa juntos. Mientras tanto, Iketani empieza a buscar el Hachiroku de la tienda de tofu y da con la Fujiwara Tofu Shop. Sin embargo, sigue dudando de la capacidad de velocidad del Hachiroku. Aún así, de manera inesperada, se encuentra allí con Takumi y lo lleva hasta el trabajo. Takumi no es consciente de que el auto de su familia es un Hachiroku, ya que ese nombre se refiere al código del chasis y no muestra ningún interés en ese tipo de detalles, en claro contraste con la obsesión de Take. Al anochecer, Iketani cambia los neumáticos y las pastillas de freno, preparándose para hacerse cargo personalmente del tramo de bajada, lo que refleja su alto nivel de estrés. Keisuke, por su parte, está en el monte Akina buscando al Hachiroku, pero por cuestión de horarios, siempre termina perdiéndolo. Pasa otro día e Iketani junto a los demás miran una carrera en la tienda. Take le pregunta a Takumi si sabe qué es el drifting. Después de que Takumi lo explica, se burlan de su respuesta, pero solo Yuichi comprende la verdad. Lo que Takumi describió
era una técnica más avanzada llamada drifting por inercia. Simplemente no conocía el término técnico. Más tarde, Keisuke se detiene en la estación de servicio para cargar combustible y le pregunta de manera casual a Iketani por el Hachiroku. Iketani afirma no saber nada al respecto. Sin embargo, cuando se entera de que Keisuke perdió contra el Hachiroku, comienza a creer que lo que el encargado Yuichi dijo era cierto. Antes de salir a repartir tofu a las 4 de la mañana, el padre de Takumi siempre le da un vaso de agua. La regla es que si el agua no se derrama, el tofu no se rompe. A medida que las habilidades de Takumi mejoran, Bunta empieza a darle cada vez más agua. Al día siguiente, Take sueña junto a Takumi con convertirse algún día en piloto de carreras. Más tarde, Natsuki lleva a Takumi a la azotea, porque compró una nueva malla y le pregunta si quiere verla. Hacen planes para ir a la playa el domingo. Esa noche, Iketani practica solo en el monte Akina, pero le resulta difícil rendir bien bajo presión, dándose cuenta de que las habilidades de conducción requieren mucho más que 1 o 2 días para desarrollarse. Al día siguiente, Iketani visita a Bunta para preguntarle si él es el corredor legendario, ya que su tienda es la única de tofu que tiene un Hachiroku. Sin embargo, Bunta lo niega. Después de que Iketani le explica sobre la carrera del sábado y le pide lecciones de manejo, Bunta se niega, diciendo que las habilidades no se dominan en pocos días y que requieren práctica diaria y talento. Esa noche, Iketani, ansioso y sin prestar atención al tráfico que viene de frente, logra evitar una colisión, pero termina chocando contra la barrera de contención y se lastima el cuello. Se siente culpable al ver su auto dañado. Iketani vuelve a visitar a Bunta, con la esperanza de que lo ayude compitiendo en la carrera de intercambio que se aproxima. No quiere que los demás menosprecien a los pilotos del monte Akina. Una de las razones por las que quiere que Bunta corra es porque escuchó que un Hachiroku venció a Keisuke. Al oír esto, Bunta se da cuenta de que Takumi debió ser el conductor. Por la noche, Bunta conduce el Hachiroku para cargar combustible y aprovecha para charlar con su amigo Yuichi. Bunta no tiene nada en contra de Iketani, pero siente que no es apropiado involucrarse directamente. Yuichi sugiere dejar que los más jóvenes resuelvan sus propios problemas, dando a entender que Takumi debería ayudar. Bunta reconoce que Takumi no tiene rival en las bajadas del monte Akina, pero no está seguro de que Takumi acepte hacerlo. Cuando Takumi llega a casa, menciona que quiere usar el auto el domingo. Bunta se niega al principio, pero sospechando que es por una chica, le propone un trato. Si Takumi puede vencer a los Red Suns en la carrera del sábado, podrá usar el auto y además recibir un tanque lleno de combustible. Es una oferta tentadora para Takumi, ya que un tanque completo le permitiría llevar a Natsuki bastante lejos. Por otro lado, tras oír hablar del Hachiroku por parte de Keisuke, Ryosuke se interesa por este auto monstruoso. Además de ser hábil al volante, Ryosuke también domina la teoría de las carreras y planea asistir a la competencia del sábado. Al día siguiente es sábado, y Take está emocionado por la carrera nocturna, aunque Takumi aún no le ha dicho que podría participar. En cuanto a la visita de Iketani, Bunta dice que hay un 50% de probabilidades de que alguien aparezca, pero le indica que se rinda si nadie llega antes de las 10 de la noche. Al escuchar esto, Iketani se llena de entusiasmo y al ver su emoción, Bunta también siente un leve cosquilleo de excitación. Mientras tanto, Natsuki vuelve a encontrarse con el hombre al que llama Papi. A medida que se acerca la noche, muchos espectadores se preparan para subir, incluido el equipo de carreras Night Kids, liderado por Takeshi Nakasato, quien conduce un GTR R32. En la cima del monte Akina, otros miembros de los Speedstars no pueden creer que un Hachiroku pueda vencer a una FD de 350 caballos de fuerza. Sin embargo, Iketani se ha preparado para el peor escenario. Si el Hachiroku no aparece, Kenji tendrá que correr. Con el rugido de los motores, el equipo Red Suns llega al lugar bien preparado para una carrera contrarreloj. Después de las 10 de la noche, pocos autos suben la montaña. Las líneas de salida y llegada están equipadas con walkie-talkies para el cronometraje. Hay personas ubicadas en las curvas ciegas para vigilar, y si aparece un auto en sentido contrario, avisan a los corredores con luces. Tras explicar estos detalles, todos comienzan una actuación de calentamiento. Keisuke utiliza un derrape ligero en las curvas, una táctica común en las carreras de rally. Luego, los hermanos Takahashi realizan un derrape en tándem. Takeshi explica que la dificultad de esta técnica recae principalmente en Ryosuke. Por otro lado, Takumi finalmente toma una decisión. Por un tanque lleno de combustible, decide correr montaña arriba. Esta vez, Bunta no le da un vaso de agua y le dice a Takumi que se divierta más. El Hachiroku por fin inicia su ascenso. Tras finalizar la exhibición de conducción, el equipo Red Suns cambia inesperadamente los neumáticos de su FD. Ajustan el auto según las condiciones del lugar, pero el Hachiroku todavía no aparece. Con poco tiempo restante, Keisuke se frustra al no poder correr contra el Hachiroku y no tiene demasiado respeto por Kenji, quien es consciente de sus propias limitaciones. Afortunadamente, justo antes de que comience la carrera, llega un mensaje. Un Hachiroku blanco y negro está subiendo la montaña. Al oír esto, Keisuke decide esperar y Kenji suspira aliviado. Takumi se siente confundido por la presencia de tantos espectadores, pero al observar cómo el Hachiroku asciende y toma las curvas, Takeshi comenta sobre el fuerte aura que emana el auto, una presencia que solo desprende alguien capaz de controlar su vehículo con total libertad. Pronto, el Hachiroku llega a la cima. Cuando Takumi baja del auto, Iketani queda en shock. Había asumido que sería Bunta. Tras conversar,
y Ketani se da cuenta de que fue Takumi y no Bunta quien había derrotado anteriormente a Keisuke. Con confianza, Iketani le entrega la carrera a Takumi. Después de que Takumi y Keisuke intercambian nombres, la carrera de bajada comienza oficialmente. Al inicio, el FD toma la delantera en el tramo recto. Ryosuke analiza que el Hachiroku parece tener solo 150 caballos de fuerza y atribuye su rapidez en los cambios a la caja de transmisión, una configuración más adecuada para curvas continuas. Aún así, no parece haber motivo para que el FD pierda. Keisuke piensa lo mismo mientras reduce suavemente en la primera curva. Takumi, bajando marchas y revolucionando el motor, derrapa muy cerca del guardarraíl y sale de la curva a 8000 revoluciones por minuto. Los observadores no pueden creer la velocidad del Hachiroku en las curvas. Poco después, Keisuke ve al Hachiroku en su espejo retrovisor. En la siguiente curva, la diferencia en las trazadas de ambos autos se vuelve evidente. El FD toma las curvas más cerca de la línea central, mientras que el Hachiroku se mantiene por la línea interior. La brecha técnica en las curvas ya es clara, con el Hachiroku siguiendo de cerca al FD en cada giro, generando una enorme presión sobre Keisuke. En contraste, Takumi parece relajado, aunque es consciente de la desventaja en aceleración en las rectas. La forma en que Takumi toma las curvas a gran velocidad deja en evidencia a Keisuke, demostrando que su técnica en curvas es inferior. Mientras tanto, Takumi considera usar una técnica especial por el bien de ese tanque lleno de combustible, aumentando aún más la presión sobre Keisuke, quien siente que el FD no está rindiendo como de costumbre. En otro punto, Ryosuke pide a los observadores que informen con detalle lo que sucede en la zona de las 5 horquillas consecutivas. Pronto, los autos llegan a la primera horquilla, donde el Hachiroku ejecuta un derrape casi perfecto, pero en la segunda horquilla, el FD se retrasa ligeramente. El Hachiroku queda todavía más pegado a la cola del FD. El momento decisivo llega en la tercera horquilla. Takumi no frena antes de entrar, se mete por la línea interior y de forma increíble adelanta al FD por dentro. Solo Takeshi percibe los detalles de la maniobra, mientras que los demás no entienden qué ocurrió. Takeshi señala que un movimiento así solo es posible en el monte Akina y resulta muy difícil de replicar en otros lugares. Tras prever el resultado, Takeshi se fija como objetivo derrotar al Hachiroku y se retira. Naturalmente, Takumi gana la carrera y conduce directamente de regreso a casa. Parece que la pesadilla de Keisuke aún no ha terminado. Iketani y los demás están eufóricos. Iketani incluso quiere invitar a Takumi a unirse a los Speedstars. Ryosuke acepta la derrota, admitiendo que la pérdida en la bajada fue clara y que no tiene sentido competir en su vida. Jura regresar pronto por venganza. Al volver a casa, Takumi le recuerda a su padre que llene el tanque de combustible. Bunta queda muy satisfecho con el resultado. Unas horas más tarde, los hermanos Takahashi llegan a la tercera horquilla. Después de escuchar la descripción de Keisuke y confirmarlo en el lugar, Ryosuke concluye que Takumi utilizó la canaleta de drenaje para tomar la curva. Probablemente metió las ruedas internas dentro de la cuneta para contrarrestar la fuerza centrífuga. Aunque en teoría es posible, esta maniobra sin duda requiere un entrenamiento exhaustivo. Tras este análisis, Ryosuke queda motivado a derrotar personalmente al Hachiroku. Al día siguiente, Yuichi visita a Bunta, quien justo va de camino a una reunión. Durante su charla, se revela que a Takumi en realidad no le gusta conducir. Para él, manejar es solo una forma de ayudar con el negocio familiar. Bunta esperaba que la carrera del día anterior despertara algo especial en Takumi, y de hecho, Takumi sí sintió algo. Conducir hasta la playa con Natsuki fue realmente agradable. En resumen, Natsuki elogia la habilidad de Takumi al volante y comenta que no se marea cuando viaja en su auto. Durante su cita, Takumi reflexiona sobre la emoción que sintió en la carrera del día anterior. Al combinar esto con el paseo de hoy junto a Natsuki, empieza a pensar que conducir no es tan malo después de todo. Durante la cita, tanto Takumi como Natsuki mencionan que cada uno tiene a alguien del sexo opuesto por quien sienten un gran aprecio. Antes de regresar a casa por la noche, Natsuki insiste en sacarse una foto con Takumi. La noticia de que el Hachiroku derrotó al FD ya se ha difundido. Ikitani y Kenji han sido consultados al respecto en numerosas ocasiones. Ikitani incluso presume ante los demás diciendo que ese es el arma secreta de los Speedstars y espera que Takumi se una al equipo. Take se ofrece a ayudar a convencer a Takumi para que se una, con la esperanza de poder entrar él también. Además, planea pedirle a su padre que le compre un Hachiroku en cuotas para que él y Takumi formen un dúo de Hachiroku. Después de la cita, Takumi lleva a Natsuki a su casa. Ella expresa cuánto le gusta el Hachiroku y espera volver a subirse a él. En ese momento, Takumi también empieza a sentir una conexión especial con el Hachiroku. Esa noche Ryosuke conduce hasta el monte Akina, seguido por un GTR negro. El GTR hace destellar las luces, señalando un desafío, y ambos comienzan a correr. Por la forma en que toma las curvas, queda claro que el GTR no utiliza técnicas de drifting. Takeshi parece satisfecho con el rendimiento del GTR y piensa que el FC de Ryosuke ya está desactualizado. Tras detenerse, aunque es su primer encuentro, ambos se conocen por reputación. Sin embargo, Ryosuke menosprecia a Takeshi, quien ha ido allí para desafiar al Hachiroku. Ryosuke se burla diciendo que Takeshi no puede ganar en descenso
intensos, y afirma que él es quien puede derrotar al Hachiroku. Esto enfurece a Takeshi, quien se fija como objetivo personal vencer al Hachiroku. Mientras baja la montaña, Takeshi recuerda sus días como corredor, cuando usaba un Silvia para derrapar. En aquella época perdió contra un GTR, a pesar de ser técnicamente superior, ya que no pudo igualar su mayor potencia, y terminó chocando contra una barrera en su frustración. A partir de entonces, tomó otro camino, creyendo que existen límites para lo que un auto puede hacer, y que ni siquiera la mejor habilidad al volante puede superar esos límites. Esta es también la razón por la que Ryosuke menosprecia a Takeshi. Al día siguiente, en la estación de servicio, Takumi describe brevemente su experiencia al volante. Desde el primer año de secundaria, había sido obligado a repartir tofu, pasando poco a poco del miedo a la familiaridad. Pasó medio año dominando el ángulo del derrape, y más adelante, para combatir el aburrimiento, empezó a intentar conducir rozando los guardarraíles, llegando recientemente a quedar a tan solo 1 centímetro. No tenía la intención de entrenar sus habilidades de conducción, solo quería terminar los repartos y volver a casa a dormir. También explica por qué el agua no se derrama. Todo se basa en usar la tensión superficial del agua para mantenerla girando dentro del vaso. Suena simple, pero en realidad es muy difícil, ya que implica controlar con precisión la transferencia de peso del auto. Takumi pasó alrededor de 5 años practicando el derrape sin derramar el agua. Al escuchar esto, Iketani propone una idea audaz. Quiere sentarse en el asiento del acompañante para ver con sus propios ojos cómo derrapa Takumi. Aunque al principio Takumi se muestra reacio, su padre sorprendentemente acepta prestarle el auto esa misma noche. El objetivo de Iketani es observar de cerca y aprender la técnica. Takumi demuestra un sofisticado derrape de 4 ruedas, saliendo de las curvas a más de 100 km por hora. En la segunda curva, incluso roza deliberadamente el guardarraíl después de varias curvas consecutivas. Iketani queda aterrorizado. Mientras tanto, los hermanos Takahashi hablan sobre Takeshi. Keisuke detesta al GTR, sintiendo que quienes lo conducen dependen de su rendimiento y no de su habilidad. Aunque el GTR tiene una gran potencia, en el monte Akina no hay muchos tramos largos de aceleración. En cambio, el Hachiroku puede acelerar dentro de las curvas, y el GTR también puede tener problemas de estabilidad al salir de ellas. Sin embargo, a diferencia de los autos FR que dependen solo de la tracción trasera, el GTR es de tracción integral y cuenta con un avanzado sistema de control de tracción, lo que le permite acelerar con fuerza en cualquier momento. Aún así, también tiene sus debilidades. Al día siguiente, tras terminar el trabajo, Taki invita a Takumi a comer bollos al vapor en unas termas. Admira lo genial que se ve Takumi cuando corre, aunque el propio Takumi no es consciente de su atractivo. Sin embargo, poco a poco empieza a encontrar la conducción más interesante y la historia comienza a encaminar a Takumi hacia el despertar de su espíritu como corredor. Esa noche, Takeshi regresa al monte Akina y derrota fácilmente a un conductor ocasional. Para Takeshi, el drifting no es más que un truco llamativo. Para él, correr de verdad consiste en llevar la aceleración al límite, y está ansioso por enfrentarse al Hachiroku para demostrar su teoría. No obstante, no sabe cuándo Takumi hace los repartos de tofu. Al día siguiente, escucha que puede encontrar al Hachiroku en la estación de servicio, pero allí solo está Take. Movido por la vanidad, Take afirma ser miembro de los Speedstars y dice que él y Takumi son el dúo más rápido del equipo en las bajadas. Takeshi le cree y acuerda saldar cuentas en el monte Akina el sábado por la noche a las 10, marchándose antes de que Take pueda negarse. Take intenta dar pistas de manera indirecta, pero Takumi simplemente no quiere ir. Aunque se dice que los corredores no rechazan desafíos, Takumi aún no se considera un corredor. Al día siguiente, cuando la noticia se difunde, Kenji va a preguntar y Take confiesa la verdad, incluso disculpándose de rodillas. Sin embargo, esto no resuelve el problema, y Ketani y Kenji se sienten incómodos al pedirle a Takumi que corra, ya que creen que el Hachiroku tiene pocas posibilidades contra el GTR. Antes de salir a repartir tofu, Takumi le pregunta a su padre si el GTR es realmente tan poderoso. La respuesta es afirmativa, pero Bunta asegura que no es rival en los tramos de bajada. Cuando Takumi pregunta si él podría llegar a vencer al GTR, Bunta señala que la diferencia sería mínima. Es la primera vez que Takumi muestra un verdadero sentido de competencia. Después de que Takumi se va, Bunta intuye lo que está ocurriendo y decide ajustar con mayor precisión el Hachiroku. Un poco más tarde, Takumi se cruza con Keisuke en la carretera. Cuando Keisuke se entera de que Takumi no quiere correr y no se considera un corredor, se enfurece. Keisuke argumenta que si Takumi realmente odiara conducir, no entrenaría con tanta dedicación. Cree que, en el fondo, Takumi sí disfruta manejar. Para él, cualquiera que disfrute conducir es un corredor y debería estar orgulloso de las habilidades que ganó con esfuerzo. Aceptar desafíos es una cuestión de orgullo para un corredor. En un principio, Keisuke pensaba revelar las debilidades del GTR, pero al ver la actitud de Takumi, se marcha enfadado. En este punto, la postura de Takumi frente a las carreras comienza a cambiar ligeramente, aunque sigue luchando con la idea de por qué debería aceptar desafíos.
Al día siguiente, que es sábado, Take se prepara para disculparse por la mañana. Su disposición a asumir la responsabilidad es digna de reconocimiento y que Tani aún quiere intentar convencer a Takumi, pero Takumi detesta que lo presionen. El encargado escucha esta conversación. Más tarde por la noche, después del trabajo, Bunta se lleva el Hachiroku para ajustarlo. Yuichi detiene a Takumi y empieza a hacerse el difícil, afirmando que el Hachiroku no puede vencer al poderoso GTR. Al oír esto, Takumi cae en la provocación. El encargado menciona brevemente las ventajas del GTR y enfatiza que este no es un desafío que Takumi deba aceptar, sugiriendo que no pasa nada si se retira. Sin embargo, esas palabras terminan por empujar a Takumi al límite. Decide derrotar a su oponente, pero cuando Takumi vuelve a casa para usar el auto, descubre que el Hachiroku ha sido llevado por su padre, quien podría no regresar hasta el amanecer si se fue a beber. Takumi intenta llamar a distintos lugares, pero no logra encontrarlo. Nunca había querido manejar el Hachiroku con tanta urgencia. Durante la espera, Takumi reflexiona sobre las opiniones contradictorias. Su padre dijo que la diferencia era mínima, mientras que Yuichi insinuó que era enorme. Takumi quiere comprobar por sí mismo qué tan grande es realmente esa brecha. En ese momento, la multitud en el monte Akina comienza a crecer, con todos yendo a ver al Hachiroku derrapar. Aunque Take está mentalmente preparado, se da cuenta de que una disculpa no será suficiente para solucionar la situación. Takeshi llega poco después de las 9 de la noche, y que Tani todavía quiere convencer a Takumi, especialmente después de haber experimentado él mismo el derrape del Hachiroku. Cree que Takumi no perderá en la bajada. Pronto llegan los hermanos Takahashi, y ellos también creen que el Hachiroku no perderá contra el GTR en descenso, y que Tani y Kenji van a buscar a Takumi, mientras Take se queda atrás. Por un lado se siente demasiado avergonzado para enfrentarlo, y por otro está listo para hacerse cargo si Takumi no aparece. Mientras tanto, Takumi se vuelve cada vez más inquieto. Empieza a cuestionarse si realmente disfruta conducir, y ahora desea enfrentarse al GTR, experimentando estos sentimientos por primera vez. Poco después, Iketani y los demás llegan, y al enterarse de que Takumi quiere correr pero no tiene auto, Iketani sugiere usar el coche de Kenji, señalando que también es FR, con motor delantero y tracción trasera. Sin embargo, Takumi no se siente cómodo manejando un auto que no sea el suyo. Por suerte, Bunta finalmente regresa. Takumi reconoce que es su padre solo por el sonido del escape. Una vez que Bunta vuelve, Takumi le pide el auto prestado. Lo conduce con urgencia y con una expresión distinta, superando los 105 km por hora mientras sube la montaña. Tras una sola curva, Kenji, que va detrás, ya ni siquiera puede ver su silueta. Mientras tanto, Takeshi sigue atormentado por su anterior derrota contra el GTR. Si logra vencer al Hachiroku, también podría demostrar de forma indirecta que es más fuerte que Keisuke. Takeshi cree que el drifting es inferior a la conducción por agarre, y desde que cambió al GTR, siente que sus habilidades han mejorado notablemente. A medida que se acerca la hora de la carrera, Take, nervioso, quiere disculparse con todos. Justo en ese momento, el Hachiroku llega a la cima de la montaña. Take se conmueve profundamente al ver aparecer a Takumi, pero Takumi afirma que está allí para aceptar el desafío. Aquí también se mencionan las debilidades del GTR. El auto es más pesado en general, especialmente en la parte delantera, lo que puede provocar su viraje, un problema fundamental difícil de compensar en las carreteras del monte Akina. Las ruedas delanteras y los frenos probablemente sufran más, lo que podría derivar en su viraje al final del descenso. Por lo tanto, hay dos puntos clave en esta carrera: si el Hachiroku puede mantenerse cerca del GTR en la primera mitad, y si logra aprovechar una oportunidad para adelantar en la segunda mitad. Para esto, Bunta ajustó específicamente el sistema de ruedas del Hachiroku, pero no le dijo nada a Takumi, confiando en que él entendería. La carrera finalmente comienza oficialmente, con el GTR tomando sin duda la delantera. Esta vez Ryosuke está al volante, con Keisuke siguiéndolo de cerca, con la intención de observar de cerca las habilidades de conducción de Takumi. Sorprendentemente, Takeshi no se aleja de inmediato, planea probar su teoría en las curvas. En la primera curva, critica el extenso drifting, dudando que pueda mantenerse al ritmo. Sin embargo, Ryosuke, observando de cerca desde atrás, describe el drifting de Takumi mientras el Hachiroku derrapa a toda velocidad con mínima reducción de velocidad, con un control preciso, casi rozando los guardarraíles. En ese momento, Takeshi también se emociona, disfrutando de la rara oportunidad de correr a toda potencia contra un oponente digno. En cuanto a Takumi, empieza a notar que el Hachiroku se siente diferente. Incluso al pisar a fondo el acelerador, el auto permanece estable. Rápidamente se da cuenta de que su padre ha modificado el auto. Aunque no entiende los detalles mecánicos, poder acelerar completamente se siente increíble. Takumi derrapa por una curva importante sin mucha desaceleración, sorprendiendo a los espectadores. A pesar de esto, la distancia entre los dos autos sigue ampliándose. Ryosuke elogia las habilidades de Takeshi, destacando su uso efectivo de la carga del vehículo para compensar el subviraje. Sin embargo, la primera mitad de la carrera tiene tramos largos, y el verdadero desafío comenzará en la segunda mitad. El GTR de Takeshi tiene una aceleración más rápida en marchas bajas que otros autos, por lo que está seguro de que el GTR no perderá. Más tarde, Takumi empieza a usar la técnica de la cuneta para tomar las curvas. Desde este punto, Ryosuke se queda en silencio, aparentemente necesitando concentrarse en conducir solo para mantenerse al ritmo. Después de pasar la última sección larga en línea recta, el recorrido se vuelve más sinuoso y las
velocidades de entrada de los dos conductores difieren. Takeshi reduce la velocidad a menos de 100 km por hora en las curvas, mientras que Takumi mantiene velocidades por encima de los 110 km por hora. Como consecuencia, después de las curvas de alta velocidad, la brecha entre los dos autos se estrecha nuevamente. Keisuke está asombrado por el estilo de conducción imprudente. Takeshi también comienza a sentirse incómodo porque no ha podido despegarse del Hachiroku, lo que aumenta su presión. Además, ha estado confiando en el ABS para frenar y dirigir, arriesgando la pérdida de control si los neumáticos delanteros se sobrecalientan. Sin embargo, no tiene más opción que darlo todo. Ryosuke luego señala que la serie de 5 horquillas que se avecinan será crucial para la carrera. El Hachiroku sigue al GTR en la serie de 5 horquillas. Habiendo visto la técnica de la cuneta del Hachiroku anteriormente, Takeshi intenta dominar la línea interior. Takumi se ve bloqueado en la primera horquilla, pero en una jugada audaz intenta adelantar por fuera en la segunda horquilla e incluso enciende las luces de su coche hacia Takeshi. Todos los que presencian la carrera apenas pueden creer que un espacio tan estrecho pueda permitir un derrape. Afortunadamente, Takeshi acelera al salir de la curva, evitando una crisis. En la tercera horquilla, Takumi sigue intentando adelantar por fuera. Takeshi se siente extremadamente molesto, considerando esto como una forma de humillación indirecta. Cuando Takeshi ve al Hachiroku moverse hacia el exterior, inmediatamente intenta bloquearlo. Sin embargo, Takumi aprovecha el momento y mientras se mueve a gran velocidad, frena de manera constante desde el exterior para cortar hacia la línea interior. Esta vez, Takumi no usa la cuneta, sino que conduce directamente hacia el borde de la carretera. Sin embargo, Takeshi no ha perdido aún. Se prepara para acelerar fuera de la curva, pero lamentablemente, la aceleración repentina hace que sus neumáticos pierdan agarre. La parte trasera del GTR golpea el guardarraíl y comienza a girar. Ryosuke pasa derrapando por la escena y al final, el Hachiroku gana la carrera. Takumi logra otro milagro. Cabe señalar que la maniobra que Takumi realizó es conocida como un ataque cruzado con freno total, que existe en las carreras reales. Sin embargo, probablemente fue ejecutada de manera subconsciente por Takumi. Su habilidad para estabilizar y cambiar de carril mientras desacelera se debe a su técnica de frenado continuo, funcionando prácticamente como un ABS manual. Takeshi acepta amablemente el resultado de la carrera. En realidad no fue el GTR el que perdió, sino Takeshi mismo. La fuerza del GTR en ese momento es indiscutible y por supuesto el costo de repararlo también es bastante alto. Por otro lado, Ryosuke, habiendo visto la carrera, está emocionado. Cuanto más formidable es el competidor, más valiosa es la competencia. Mientras tanto, Takumi siente una emoción indescriptible al mirar el Hachiroku, aunque también no sabe cómo expresar estos sentimientos a punta. Un día después de la carrera entre un Hachiroku y un GTR, Take mostró a todos su recién comprado Levin, que compró con su padre como fiador. Yuichi le pidió que arrancara el motor, y fue entonces cuando se descubrió que Take había comprado un 85, no un 86. Como resultado, fue cruelmente burlado. Resulta que el 86 tiene dos modelos, Trueno y Levin, y hay una diferencia significativa en el rendimiento entre ellos. No pudiendo soportar la burla, Take salió corriendo y Takumi lo siguió para consolarlo. Takumi envidiaba a Take por tener su propio auto, independientemente de si era un 85 o un 86. Le dijo a Take que cualquiera que ame las carreras puede ser llamado corredor. Esto realmente consoló a Take, quien luego sintió que no debía despreciar el 85. También notó que Takumi ya no era tan indiferente a los autos como antes. Una tarde Take llevó a Takumi al Monte Akina en su 85. Al llegar a la cima, Take parecía muy feliz, una reacción común en un dueño de auto primerizo. Luego se encontraron con tres corredores arrogantes que habían llegado al Monte Akina después de escuchar que un 86 había derrotado a un GTR. Al encontrarse con Take y Takumi, preguntaron arrogantes sobre el 86. Esta vez, Take mencionó astutamente que probablemente el 86 no llegaría hoy. Uno de los hombres se burló del auto de Take e incluso lo pateó, lo que enfureció a Takumi. Luego, Take reveló que su auto era en realidad un 85, lo que llevó a más burlas de los corredores, ya que algunas partes del 85 ahora son difíciles de conseguir. Después de que el grupo se fue, un Takumi enfadado condujo tras ellos en el 85, parcialmente para defender a Take y parcialmente porque no le gustaba su comportamiento. Aunque Take intentó detenerlo, Takumi estaba decidido a que este fuera un momento destacado para el 85. Pronto, el 85 alcanzó a los tres corredores, aceptaron el desafío, pero después de algunas curvas, Takumi se dio cuenta de un problema. Si no frenaba y ajustaba la dirección del coche, a mitad de la curva se estrellaría contra el guardarraíl. Entendió que el rendimiento del coche era promedio, por lo que utilizó una cuneta para tomar una curva y adelantó fácilmente a los tres corredores. Al darse cuenta de que no podían alcanzarlo, se detuvieron. No podían creer que un coche viejo pudiera rendir tan bien. Después de esta carrera, Take valoró profundamente la importancia de perfeccionar las habilidades y comenzó a querer aún más su 85. Decidió no importarle las burlas de los demás e incluso le pidió a Takumi que lo llevara cuando usara el coche para una cita. Al día siguiente, cuando el coche de Iketani finalmente fue reparado, cambió a neumáticos más baratos para practicar drifting. Take puso las pegatinas del equipo en su coche y compartió los eventos de la noche anterior. Yuichi
Yuichi e Iketani se sorprendieron mucho porque el 85 de Take no tenía un diferencial de deslizamiento limitado. Esta fue la primera vez que Takumi condujo el 85 y su habilidad para manejarlo mostró la versatilidad de sus habilidades de conducción, especialmente con autos FR como el 86. Por supuesto, esto fue gracias a su extensa experiencia manejando el 86, un coche que exige habilidades sólidas para ser manejado adecuadamente. Esa noche Shingo, del equipo Night Kids, llegó cerca. Era el segundo mejor corredor del equipo. Después de ver perder a su líder contra el 86, quería desafiarlo también. Si ganaba contra el 86, sería como vencer al líder del equipo, convirtiéndose en el mejor corredor. También planeaba usar algunos trucos para asegurar su victoria. Al día siguiente, Keisuke habló con Fumihiro sobre el 86. Keisuke estaba conflictuado, estaba cautivado por el drifting en 4 ruedas de Takumi. Si Ryosuke y Takumi se enfrentaran, esperaba que ninguno de los dos perdiera. Después de obtener datos cercanos sobre el 86, Ryosuke comenzó su investigación teórica. Mientras tanto, durante una cita con Natsuki, ella sugirió que Takumi podría visitarla con frecuencia e incluso quedarse a dormir. En ese momento Takumi pensó en Take y le preguntó a Natsuki si podría presentarle una chica. Esa noche Iketani estaba practicando drifting en la montaña, enfocándose en el drifting con freno de mano, adecuado para principiantes. Aunque este método reduce la velocidad del coche durante el periodo de reparación, Iketani leyó muchos libros sobre autos y decidió comenzar con lo básico. Después de dominar el drifting con freno de mano, pasó a desafiar las curvas a baja velocidad. De repente, un Civic Eje 6 se acercó desde atrás e intencionalmente golpeó su Silvia S13. Ante la provocación, Iketani se enfrentó a él. El Eje 6 golpeó intencionalmente el S13 justo antes de que Iketani frenara para tomar una curva, lo que casi provocó otra reparación. Este Eje 6 era conducido por Shingo. La razón por la que el S13 perdió el control después de ser golpeado es que frenar en una curva desplaza el peso hacia adelante y un coche con tracción trasera puede perder el control si es golpeado por detrás. Después de estabilizar sus emociones, Iketani quería alcanzar a Shingo para vengarse. Shingo primero frenó bruscamente para asustar a Iketani y luego demostró su técnica de entrada a la curva a alta velocidad mientras frenaba. Al día siguiente, Iketani le contó a Yuichi sobre el incidente. Yuichi explicó que esta era una técnica llamada frenado con el pie izquierdo. El Civic Eje 6 es un coche con motor delantero y tracción delantera, considerado un rival del 86 en el mercado. El frenado con el pie izquierdo es una técnica de toma de curvas para vehículos FF donde el conductor toca el freno con el pie izquierdo mientras acelera con el pie derecho. Esto no solo permite alta velocidad, sino también controlar el ángulo del derrape. Mientras las ruedas delanteras estén bajo control, se puede acelerar al salir de la curva. Esta técnica se considera una habilidad más avanzada. Por otro lado, Natsuki realmente le presentó una chica a Take, su amiga de la escuela secundaria, Saori. Ese día Take se divirtió mucho y parecía muy orgulloso de sí mismo. Al día siguiente, a instancias de Iketani, Takumi condujo su Silvia S13 para practicar drifting. Iketani quería ir en el asiento del acompañante para aprender algunas técnicas y Takumi fue muy amable. Después de familiarizarse con el coche, comenzó el verdadero drifting. A diferencia de antes, el ángulo de contravolante no era tan grande, pero la velocidad era mayor. Aunque Iketani no se mareó esta vez, se dio cuenta de lo grande que era la diferencia entre él y Takumi. Justo en ese momento, Shingo y su grupo llegaron. Al reconocer el Eje 6 rojo, Iketani inmediatamente los confrontó sobre por qué ocultaron su coche. Shingo respondió que Iketani iba demasiado lento y lo desafió a una carrera ofreciendo disculparse si perdía. La carrera sería una deathmatch con cinta, donde una mano estaría pegada al volante, permitiendo solo giros ligeros. Iketani entendió instantáneamente el peligro. Shingo sugirió que el 86 también podría competir. Takumi parecía un poco dudoso y Shingo fijó el desafío para el sábado por la noche a las 10. Take, sin saber los peligros de la deathmatch con cinta, quería que Takumi participara, pero Iketani se opuso firmemente a que Takumi se uniera. Al día siguiente, Yuichi también enfatizó que la deathmatch con cinta es muy peligrosa. Hicieron que Take intentara girar el volante y rápidamente comprendió la situación. En una carrera así, hacer giros requeriría que las ruedas traseras derraparan y Takumi tendría casi ninguna oportunidad de contravolantear. Un pequeño error podría arruinar el 86. Por el contrario, los coches FF tienen ventaja. Pueden evitar el sobreviraje acelerando y mitigar el subviraje tirando del freno de mano. Si el 86 competía, enfrentaría grandes desafíos. Al escuchar esto, Takumi estaba presente. Mientras Yuichi temía que Takumi se sintiera impulsado a actuar, Kenji ya había reunido información sobre Shingo, el segundo mejor corredor de la noche. Los chicos con mala reputación no se llevaban bien con Takeshi y empezaron a difundir rumores de que el 86 estaba evitando la carrera sin mencionar las condiciones de la Tape Deathmatch. Afortunadamente, Takumi no tenía planes de participar. Takeshi confrontó a Shingo, pidiéndole que no manchara la reputación del equipo. Shingo se burló de él por perder contra el 86 mientras conducía un GTR, pero Takeshi se mantuvo tranquilo, sabiendo que Shingo subestimaba las habilidades de Takumi.
Mientras tanto, antes de repartir tofu, Takumi mencionó la Tape Deathmatch a su padre, Bunta, quien entendió inmediatamente la situación, pero sintió que no era necesario modificar el auto esta vez. Al día siguiente, Shingo llegó a la estación de servicio para provocar un desafío, insistiendo en que forzaría al 86 a la batalla. Mientras tanto, Take arregló una cita con Sayori. Inicialmente el ambiente era bueno, pero Take, siguiendo una especie de guía de citas, se apresuró a besarla, lo que hizo que la situación fuera incómoda y causó que los sentimientos de Sayori hacia él cayeran un 50%. Mientras conducía a Sayori a su casa, Take se encontró con Shingo. Al ver el logotipo del equipo Speedstars, Shingo empezó a provocar a Take. No queriendo perder la cara frente a Sayori, Take impulsivamente comenzó a correr con Shingo. El resultado fue que el 85 fue golpeado por el eje 6, perdiendo el control de la dirección. Para proteger a Sayori, Take terminó estrellando el lado del conductor contra una pared. Todos se apresuraron al hospital al escuchar la noticia. Take fue hospitalizado con heridas leves, mientras que Sayori fue tratada por algunos raspones y luego regresó a su casa. Después de que la enfermera se fue, Take reveló el incidente con el eje 6. Esto enfureció a Takumi, quien declaró que debía correr contra Shingo, y que Tani intentó disuadirlo, pero sin éxito. Al día siguiente, sábado, Takumi invitó a Natsuki, sintiendo que su presencia lo calmaría. Debido a su enojo, Keisuke también expresó su preocupación por la seguridad de Takumi. Después del trabajo, Iketani le pidió a Bunta que persuadiera a Takumi para que no corriera, pero después de dejar a Natsuki, Takumi se dirigió directamente a la montaña. Takumi llegó con calma a la cima de la montaña, le aseguró a Iketani que no perdería, y cuando todo estuvo listo, la carrera comenzó oficialmente. Shingo dejó intencionalmente que Takumi tomara la delantera, queriendo ver cuántas curvas podía manejar. En la primera curva, Takumi fue ligeramente más lento de lo habitual, sin darse cuenta de que casi no podía contravolantear. Casi chocando contra Yuichi, Takumi logró tomar el volante y salvar el auto. Después de eso, se volvió un poco más cauteloso. Mientras tanto, Iketani lo seguía en su auto, listo para ayudar si Takumi resultaba herido. Después de acostumbrarse a las condiciones, Takumi rápidamente dominó la técnica. Ni siquiera Shingo podía creer que alguien pudiera tomar las curvas con ajustes mínimos en la dirección, algo a lo que él le había costado mucho adaptarse. En una recta, Shingo pasó intencionalmente y luego frenó delante de Takumi, tratando de demostrar que podía adelantar en cualquier momento. Sin embargo, Takumi descubrió una nueva habilidad. Al girar menos el volante, se volvió más rápido porque girarlo más creaba resistencia. Así Takumi pudo incluso realizar derrapes en las 4 ruedas en el carril exterior. Viendo la carrera, Ryosuke señaló que Takumi había dominado el giro al cambiar de peso. Al ver a Takumi adaptarse, Shingo cometió un error al golpearlo intencionalmente justo antes de una curva. Afortunadamente, impulsado por sus instintos, Takumi recuperó el control del vehículo y pudo acelerar y alcanzar a Shingo. Temblando de ira, Takumi luego fusionó hombre y máquina en una persecución furiosa, al borde de la locura, pero manteniendo un resto de racionalidad. Nunca levantó el pie del acelerador, incluso al subir las pendientes o usar los guardarraíles para derrapar. Por otro lado, Shingo fue empujado a sus límites, sintiendo terror en el tramo de bajada por primera vez. Pronto llegaron a una curva cerrada, con Takumi no cediendo en la línea interior. Shingo se vio obligado a frenar y moverse hacia afuera. Takumi una vez más usó la cuneta para adelantar a Shingo en la curva y vencerlo. Estaba claro que la cuneta necesitaría ser rellenada. Mientras tanto, Iketani, habiendo recorrido la mitad del camino, se sintió aliviado. Si no había ocurrido ningún incidente hasta ese momento, significaba que Takumi había dominado la técnica. Shingo estaba desesperado. Había iniciado la carrera y perder lo convertiría en el hazmerreír. Por lo tanto, planeaba estrellarse contra Takumi y forzar un empate. Inesperadamente, Takumi esquivó hábilmente justo antes de la curva, dejando a Shingo solo para estrellarse fuera de la carrera. Después de la carrera, Takumi se fue a casa a dormir. Shingo sufrió un esguince de muñeca porque su mano estaba pegada al volante y estaba muy molesto por su auto. Iketani y los demás llegaron a la escena listos para ayudar a Shingo, a pesar de las disputas pasadas, y Shingo se disculpó por su comportamiento anterior. A las 4 de la mañana, Bunta cuestionó enfadado a Takumi sobre el estado del 86. Al conocer toda la historia, Bunta dijo que nunca habría chocado, pero aún así estaba contento de que Takumi hubiera ganado. Sin embargo, Takumi se sentía triste porque sus acciones habían dañado el 86. Inconscientemente, había comenzado a encariñarse con el 86, por lo que se enojó tanto cuando Shingo lo golpeó. Al día siguiente, Takumi y Natsuki visitaron a Take. Saori no apareció de nuevo, ya que después de todo, los corredores no necesitan distracciones. Por la tarde, Bunta fue a reparar el coche. A partir de su conversación con Yuichi, era evidente que Bunta estaba feliz por la actitud cambiante de Takumi hacia el coche, así que era importante que todos mantuvieran sus emociones estables y no condujeran imprudentemente. En el camino hacia el paso Usui, Iketani vio que el coche de alguien parecía haberse averiado, por lo que se preparó para detenerse y ayudar. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que la persona era una mujer
mujer hermosa, lo que lo cautivó al instante. Iketani luego ofreció su ayuda para reparar el coche. Típicamente, un coche que no arranca indica un problema eléctrico. Durante la reparación, la mujer notó una pegatina de los Speedstars en el coche de Iketani y se acercó a él. Su perfume lo cautivó. Sin embargo, consciente de su propio olor a sudor, Iketani mantuvo algo de distancia. Pronto, el coche estuvo reparado. La mujer expresó su admiración por los hombres que entienden de mecánica y pidió el contacto de Iketani. Avergonzado, Iketani inicialmente se negó, pero enseguida lo lamentó. Afortunadamente, la mujer tomó la iniciativa y le dio su información. Su nombre era Mako y se convirtió en la mujer que Iketani más admiraba. Después de darle su contacto, Mako se fue y Iketani se quedó desconcertado, sintiendo como si hubiera encontrado a un ángel. La escena luego cambia al paso Usui por la noche, donde un grupo de corredores callejeros se reúne. El más renombrado entre ellos es un dúo en un SEAL 80. El copiloto mantiene un ojo en las condiciones de la carretera y ofrece guías precisas, mientras las habilidades del conductor son excepcionales. Al día siguiente, Iketani les contó a todos sobre Mako. Todos quedaron sorprendidos. Iketani describió a Mako como una mujer hermosa y sintió que Dios había enviado a este ángel por su arduo trabajo. Ya había hecho una llamada y arreglado una cita con ella. Al día siguiente, Kenji y los demás siguieron secretamente a Iketani porque él tenía la tendencia de exagerar a veces, y Kenji dudaba que Mako fuera tan hermosa como decía. Sin embargo, fueron vistos por Iketani a mitad de camino. Cuando se encontraron con Mako, los tres se sorprendieron al ver que realmente era hermosa. Después, Iketani y Mako fueron a su cita, mientras que Kenji y los demás decidieron ir al paso Usui. Durante la cita, Mako mencionó que también le gustaban los autos y tenía una inclinación por la generación anterior del RX-7, el modelo FC. Tenía una buena impresión de los corredores callejeros, especialmente aquellos con habilidades de conducción. También le preguntó a Iketani si le molestaba que le interesaran los autos. Como corredor callejero, Iketani ciertamente no le importó y se presentó como el líder de los Speedstars, mencionando que el corredor más rápido en el Monte Aquina era su compañero de equipo y él estaba clasificado segundo en su equipo. Ambos parecían compartir una fuerte pasión por las carreras, aunque es sabido que Iketani estaba presumiendo un poco aquí. Afortunadamente, Mako no le pidió que demostrara sus habilidades al volante. Al final de la cita, Iketani reunió el valor para preguntarle a Mako si tenía novio. Mako dijo que no y expresó su esperanza de mantenerse en contacto con Iketani. Después de separarse, Iketani quedó nuevamente desconcertado. Por otro lado, Kenji y sus amigos fueron a conducir por el paso Usui, donde las carreteras son rugosas y estrechas. Mientras cargaban combustible, se enteraron de que los corredores más rápidos en el paso Usui eran un dúo que conducía un SEAL 80, un coche modificado con el frente de un Silvia y la parte trasera de un 180 SX. Sin embargo, el encargado de la estación de servicio les aconsejó no competir. Takumi parecía pensativo al respecto y luego fueron a buscar a Iketani, que estaba en las nubes. Iketani les trató con una comida. Por la noche, fueron a ver carreras callejeras en el paso Usui. El nivel de habilidad entre los conductores era impresionante. Vieron al SEAL 80 realizar un derrape inverso usando la fuerza de reacción del primer derrape para entrar en la segunda curva, una técnica que se utiliza comúnmente en curvas en forma de S. Después de ver a estos conductores hábiles, Iketani comenzó a sentirse un poco inferior, especialmente porque había presumido de sus habilidades de drifting ante Mako. En el camino de regreso, Iketani estaba ansioso por practicar drifting. Takumi, que lo seguía detrás, notó que el ritmo de Iketani estaba fuera de lugar. Como era de esperar, el intento apresurado de Iketani de hacer drifting fracasó. Justo en ese momento, el SEAL 80 pasó junto a ellos. El copiloto Sayuki comentó que fue un error de novato. Cuando Iketani apartó su coche, se dio cuenta de que Mako estaba conduciendo el SEAL 80. Ambos quedaron atónitos. En ese momento, Iketani se sintió avergonzado de inmediato y Mako también se sintió algo desconcertada. Al día siguiente, Iketani no fue a trabajar a la estación de servicio. Los eventos recientes le habían afectado profundamente. En ese momento Mako llamó para arreglar una cita con Iketani, lo que era una buena oportunidad para aclarar las cosas. Desafortunadamente, su conversación llevó a nuevos problemas. Iketani no podía aceptar que Mako le hubiera ocultado sus excelentes habilidades de conducción, ya que esto lo hacía sentirse tonto. Mako luego compartió honestamente que es una persona sencilla que cambia drásticamente solo cuando está al volante. Siendo introvertida, nunca había tenido un novio y sus habilidades superiores de conducción solo hacían que la gente se alejara. Como resultado, planeaba dejar las carreras callejeras después del verano. Sin embargo, esperaba tener una última carrera contra el 86 de Aquina. Si este deseo se hacía realidad, estaba dispuesta a ir a un hotel con Iketani. El malentendido entre ellos surgió por esta última declaración, ya que hizo que Iketani sintiera que Mako se acercaba a él solo para correr contra Takumi. Inicialmente, Iketani dudaba en usar a Takumi como parte de un trato, pero luego dijo que haría su mejor esfuerzo sin necesidad de recompensa, porque se había enamorado genuinamente de Mako. De hecho, Mako tenía dos motivos: correr contra el 86 y salir con Iketani. Sin embargo, mencionar ambos objetivos
objetivos juntos llevó fácilmente a malentendidos para Iketani. Después de regresar, Iketani se encontró con Takumi a solas y le explicó lo que él creía que era la verdad. Inicialmente Takumi no podía perdonar las acciones de Mako, pero finalmente aceptó correr. Al día siguiente, Kenji y Take, sin saber toda la historia, comenzaron a preocuparse por si Takumi perdía. Sin embargo, Yuichi expresó su confianza de que Takumi no podría perder. Por la tarde, Takumi cambió su 85 por el 86 y todos se dirigieron juntos al paso Usui. En el camino, Kenji confrontó a Iketani sobre lo que realmente estaba pasando. Le cuestionó si Iketani realmente creía que Takumi podía ganar en su primera carrera en el paso Usui, considerando cuánto Takumi ya había ayudado a Iketani. Si Iketani estaba traicionando a Takumi por Mako, Kenji dijo que terminaría su amistad con él. Sintiendo culpa, Iketani consideró persuadir a Takumi para que no corriera. Sin embargo, Takumi expresó su deseo de intentarlo, diciendo que no le gustaba que le dijeran que solo podía ganar en Akina, porque eso no probaría realmente sus habilidades. Entendiendo las intenciones de Takumi, Kenji se disculpó con Iketani por sus palabras anteriores. En una conversación entre Mako y Sayuki, se sabe que Sayuki apoya la decisión de Mako de dejar las carreras callejeras, pero están comprometidos a dar lo mejor de sí en su última carrera. Además, está claro que Mako realmente le gusta a Iketani. Esa noche todos se reunieron en el paso Usui para la carrera. El formato era una carrera a muerte súbita, donde ambos autos comenzaban al mismo tiempo, con la carrera comenzando tan pronto como el auto líder acelerara. El ganador se determina ya sea cuando el auto líder se deshace del auto perseguidor en la línea de meta, o si el auto perseguidor adelanta y termina primero. Si no hay un ganador claro, las posiciones se intercambian y la carrera se vuelve a correr hasta que se declare un ganador. Esta regla se debe principalmente a las carreteras estrechas del paso Usui. Considerando su ventaja en casa, Sayuki dejó que Takumi eligiera si comenzar al frente o detrás. Típicamente, la posición de adelante es ventajosa aquí debido a la dificultad de adelantar y el beneficio de familiarizarse primero con el recorrido. Sin embargo, Takumi eligió comenzar desde atrás, creyendo que si otros podían hacerlo, él también podría hacerlo, igualando cualquier velocidad o derrape que emplearan. Para mantener la narrativa de la carrera concisa, resumiremos brevemente los eventos menores durante la carrera. Mako y Sayuki han sido amigas desde la infancia y han practicado conducción juntas durante 2 años. Sayuki actúa como copiloto de rally, ayudando a Mako estando atenta a su entorno y dando instrucciones precisas. Yuichi llamó a Bunta para preguntar sobre la carrera, pero Bunta no estaba preocupado por Takumi. Él vio esto como una oportunidad de entrenamiento para él y confiaba en el 86 que había ajustado. Ryosuke está completando gradualmente su teoría sobre las carreras de carretera más rápidas y se está preparando para una batalla con el 86. Durante la carrera, Kenji, reconociendo que Mako era una buena persona, animó a Iketani a seguirla. El tipo del Mercedes llevó a Natsuki a su casa. Después de enterarse de estos eventos, regresamos a la escena de la carrera. Ambos autos comenzaron al mismo tiempo con la carrera oficial comenzando. Después de acelerar en la primera curva, Takumi aceleró para mantenerse al ritmo. El SIL 80 iba tan rápido como el 86 y su ritmo era casi idéntico. Takumi admiraba la habilidad del oponente y se preguntaba si realmente podría mantener el ritmo. Bajo la guía de Sayuki, Mako evitó un obstáculo mientras Takumi lo conducía directamente, creando una ligera brecha. Sin embargo, Takumi rápidamente se acercó de nuevo. Sayuki y Mako estaban emocionadas de tener oponentes tan formidables. En cuanto a Takumi, se vio obligado a seguir el ritmo impuesto por los demás, lo que requería una intensa concentración en las primeras etapas. Dada la velocidad actual, cualquier error pequeño podría resultar en chocar contra una pared o desviarse de la montaña. Después de correr un rato, la presión recayó sobre Mako, ya que se dio cuenta de que no podía deshacerse del 86. Sayuki le dijo que se centrara solo en conducir y dejara la observación del 86 para ella. Mako no necesitaba sentirse tan presionada, ya que Takumi también estaba nervioso debido a su desconocimiento de la ruta y la ausencia de canales de drenaje. Las pequeñas diferencias en su trazada de carrera al entrar en las curvas se amplificaban al salir. Takumi incluso golpeó un parachoques a mitad de la carrera, pero confiando en su increíble enfoque e instintos de conducción, gradualmente se fue ajustando al ritmo. Cuando el coche líder esquivó un obstáculo por segunda vez, Takumi también logró evitarlo, mostrando que podía imitar perfectamente al líder. Su expresión se volvía más determinada. Luego estaban a punto de entrar en la curva más desafiante del paso Usui, una gran curva en forma de U donde una velocidad insuficiente impediría el drifting desde el principio hasta el final. Muchos fallan aquí porque solo Mako se atreve a entrar en la curva a toda velocidad. Poco después, el SIL 80 de Mako pasó por la curva, seguido de cerca por el 86 de Akina. Mako y Takumi entraron en la curva a toda velocidad casi simultáneamente. Sus maniobras fueron casi idénticas en ese momento, y los espectadores pensaron que el 86 estaba siendo temerariamente audaz. Aunque la parte media de la curva en U era ancha, se estrechaba en la salida y solo había una línea de drifting verdadera. Cualquier error llevaría directamente a un choque contra el guardarraíl. A pesar de esto,
momento, Takumi no dudó. No solo derrapó con éxito, sino que también ajustó su auto a la línea de carrera óptima. Incluso Mako estuvo a 5 centímetros de la línea ideal, lo que fue un golpe significativo para Sayuki, haciendo que su próxima instrucción se retrasara. Al darse cuenta de que Sayuki había perdido su energía, Mako intentó animarla, pero no lo logró. Como consecuencia, Mako decidió depender de sí misma, reconociendo que sabía que el oponente era fuerte y que, dado que esta era su última carrera, deberían darlo todo sin arrepentimientos. Sin embargo, Sayuki se sintió como un peso de 49 kilogramos en ese momento. Después de escuchar las palabras de Mako, Sayuki finalmente se recuperó. Mientras tanto, Takumi había marcado su propio ritmo y entendió completamente las carreteras de montaña del paso Usui. Con pocas curvas por delante, la diferencia en habilidades comenzó a notarse. Ya fuera a través de curvas sucesivas, en S o tráfico repentino en sentido contrario, Takumi no solo pudo imitar perfectamente al coche líder, sino también hacer ajustes mientras navegaba por las carreteras de montaña. Los conductores hábiles aseguran dejar algo de agarre en los neumáticos al entrar y navegar por las curvas, principalmente para evitar accidentes. Solo usan todo el agarre del neumático al salir de la curva. Sin embargo, Mako ya estaba completamente sin reserva y cualquier pequeño error podría resultar en perder el control del coche. Normalmente Sayuki le recordaría a Mako, pero viendo lo concentrada que estaba Mako conduciendo, decidió no interrumpirla, confiando en que Mako lo manejaría bien, ya que era su mejor actuación hasta ahora. Por otro lado, Takumi también se acercaba a su límite, pero aún le quedaba algo de reserva, lo que finalmente lo salvó. Al acercarse a una curva hacia el final de la carrera, Takumi se dio cuenta de que entrar en la curva a esa velocidad causaría una pérdida de control, así que redujo la velocidad temprano. Mako, sin saber de este problema, entró en la curva como de costumbre. Cuando Sayuki se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Los neumáticos del coche patinaron durante el derrape, perdiendo el agarre. En ese momento, el 86 de Takumi pasó por allí, aprovechó el espacio de rotación del SIL 80, usando su agarre restante para cortar hacia el interior y evitar la crisis para adelantar. La carrera terminó allí. Sayuki y Mako estaban completamente convencidas por su derrota. Mako recordó la emoción de su primera carrera callejera y Sayuki también reconoció que Mako había tenido un desempeño muy bueno. Ese día, después de regresar al punto de partida, Iketani y los demás no podían creer que Takumi hubiera ganado. Todos charlaron juntos y parecía que Takumi era el tipo de Sayuki, pero no hubo ningún desarrollo entre ellos, especialmente porque Takumi es bastante tímido. Pasando a los asuntos no resueltos, al día siguiente todos decidieron ir a nadar. Sayuki se divirtió mucho jugando con Takumi. En ese momento Mako se acercó a Iketani, quien todavía se sentía inferior, viendo a Mako como alguien fuera de su alcance. Mako comenzó expresando su gratitud después de la carrera del día anterior. Decidió seguir siendo corredora callejera, sintiendo que no debía rendirse a medio camino. Iketani se alegró al escuchar esto. Luego, Mako mencionó el tema de ir al hotel, aclarando esta vez que no era por ningún trato, sino porque realmente le gustaba a él. Incluso invitó a Iketani a encontrarse con ella en el lugar donde se conocieron para una cita esa noche. Sin embargo, Iketani accidentalmente vio una foto de Ryosuke en la cartera de Mako y luego le preguntó si había alguien que le gustara. Mako había admirado a un corredor callejero que la inspiró a comenzar a correr hace 3 años. Después de verlo correr, sin embargo, no estaba segura si esta admiración era amor. Mako admitió que le había gustado, pero nunca le habían hablado. Esta persona era Ryosuke. Iketani entonces entendió por qué Mako había gustado tanto del FC anteriormente y sintió que no podía compararse con Ryosuke, cuestionándose qué derecho tenía para estar con Mako. Después de nadar, todos se fueron por su lado. Esa noche, Mako se vistió elegantemente y llegó a tiempo al lugar acordado. Sin embargo, Iketani ya se había rendido y fue directamente a la estación de servicio. Al escuchar todo esto, Yuichi regañó a Iketani, señalando que todos han tenido crushes en su juventud y recordándole que Mako y Ryosuke nunca estuvieron juntos. Mako había dejado claro que ella había elegido a Iketani, no a Ryosuke. Yuichi aconsejó que amar a alguien significa aceptar su pasado y le urgió a Iketani a ir a recuperar a Mako si aún le importaba. Para entonces, ya casi eran las 9 de la noche. Iketani condujo apresuradamente, lamentando su decisión anterior. Desafortunadamente se encontró con tráfico y se retrasó. Mako esperó mucho esa noche, pero Iketani nunca llegó. Finalmente Mako hizo 2 derrapes con su coche en el lugar y luego se fue. Justo un minuto después de que ella se fuera, Iketani llegó al punto de encuentro, pero ya era demasiado tarde. Las marcas de neumáticos en el suelo parecían poner un fin definitivo a su relación, bajo un cielo lleno de estrellas que fueron testigos de la tristeza de Iketani. En la secuela de Initial D, MF Ghost, un Iketani de unos 40 años todavía trabaja en la estación de servicio. Para entonces, Take y Kenji están casados con hijos, pero Iketani sigue solo, aparentemente incapaz de superar a Mako. Esto marca el final de la historia de amor de Iketani. Luego, esperamos la batalla final entre Takumi y Ryosuke. Después de las vacaciones de verano, todos regresaron a la escuela. Take se jactaba ante sus compañeros de haber corrido en las carreteras de montaña, mientras que Takumi comenzaba a reflexionar sobre su identidad como corredor callejero. El día de la ceremonia de apertura, Natsuki le pidió a Takumi que la encontrara en la azotea. Durante su conversación, era evidente que Takumi estaba distraído. Esa noche, Takumi recibió flores y una carta de desafío,
desafío, que era de Takahashi Ryosuke. El desafío era para una carrera en descenso en el Monte Akina el próximo sábado a las 10 de la noche. Takumi se preguntaba por qué estas carreras siempre ocurrían a esa hora. Al día siguiente, Natsuki le pidió a Takumi que la acompañara. A pesar de estar con ella, Takumi seguía distraído. Bajo el persistente cuestionamiento de Natsuki, Takumi reveló su próxima carrera y expresó su deseo interno de competir, aunque estaba conflictuado sobre si realmente era un corredor callejero. Ese día, mientras hablaban en el coche, Natsuki mencionó que sabía que Takumi había peleado con un compañero de curso por ella y se disculpó por su malentendido anterior. Luego, besó a Takumi. Cuando regresaron a casa esa noche, Kenji los vio accidentalmente. Al día siguiente, Takumi seguía sin estar en su mejor estado. Take compartió esto con Iketani y los demás, lo que llevó a Kenji a especular que Takumi debía estar enamorado. Probablemente confundido por su novia, Take pensó inmediatamente en Natsuki y decidió preguntarle a Takumi al respecto. Esa noche su conversación fue algo confusa. Take estaba más interesado en saber qué tan lejos habían llegado las cosas, mientras que Takumi no mostraba interés en explicar por qué se sentía decaído. Por otro lado, Keisuke estaba entrenando a su compañero de equipo, Kenta, quien conducía un S14 naranja. Keisuke vio potencial en Kenta, por lo que lo entrenaba de forma individual todos los días. Como un fan devoto de Keisuke, Kenta estaba decidido a causar algo de revuelo. No podía soportar ver a Keisuke perder contra el 86, creyendo que la victoria solo se debía a la ventaja de correr en casa. Sin embargo, basándose en el principio de los Red Suns de desafiar a los demás en su propio territorio, le resultaba incómodo pedirle a Takumi que corriera en su territorio, por lo tanto esperaba correr en otro lugar. Keisuke le recordó que no se apresurara, ya que su prioridad actual era la carrera de intercambio con los Night Kids. Mientras tanto, para levantar el ánimo de Takumi, Take decidió llevarlo a ver la carrera entre los Red Suns y los Night Kids. Durante una entrega temprana, Takumi discutió el paso Usui con Bunta. Inicialmente pensó que el paso Usui era completamente diferente al Monte Akina, pero después de correr allí, le pareció similar. Bunta dijo que esta similitud era porque el estilo de conducción de Takumi, perfeccionado con las entregas diarias de Tofu, era consistente. Insinuó que Takumi podría rendir bien en cualquier lugar, sugiriendo que Takumi debería salir a correr. El plan de Take para energizar a Takumi comenzó a dar frutos, esperando que Takumi estuviera listo para competir contra Ryosuke. Para ahorrar gasolina, Take sugirió que tomaran el 86 de Takumi y se fueran a Mayogi para ver la carrera. Llegaron un poco tarde, justo cuando Ryosuke y Takeshi intercambiaban palabras duras. Al enterarse de que el 86 también había llegado para ver, ambos conductores estaban ansiosos por impresionar frente a Takumi. Ryosuke no asistió a esta carrera, pero estaba confiado, dejándola en manos de Keisuke. La carrera comenzó con una batalla en subida y Shingo, cuya mano todavía no se había curado completamente, fue responsable de iniciar la carrera, enfatizando la importancia de una conducción segura. Por otro lado, Takumi mencionó que Mayogi se sentía un poco como el paso Usui en términos de ritmo. Aunque Take no comprendió completamente, pudo ver claramente que Takumi se parecía cada vez más a un corredor callejero. Dado que esta carrera no era muy crucial, la resumiré brevemente. Al principio, los coches AWD son más rápidos que los RWD. La ventaja del FD radica en su capacidad para tomar las curvas más rápido. Una lluvia repentina hizo que la carrera fuera más desafiante, ya que la lluvia hace que la carretera sea más resbaladiza inicialmente, debido a que el aceite y la suciedad se lavan de la superficie. Shingo, incapaz de correr, se sintió conflictuado. Solía ver a Takeshi como un rival, quien ahora competía por el equipo. Aunque no respetaba completamente a Takeshi, no quería que perdiera. Regresando a la carrera, Takeshi encendió sus limpiaparabrisas, mientras Keisuke se mantenía concentrado y sin miedo. La carrera se volvió emocionante hacia el final. Después de la última curva en su vida en Miyogi, había una sección de bajada. Keisuke eligió la línea exterior para un sprint después de la penúltima curva, y en la última curva realizó un drift a alta velocidad en el carril exterior, manteniendo una ventaja de medio coche sobre el GTR. El GTR no pudo alcanzarlo en la recta final y por lo tanto Keisuke ganó. La victoria de Keisuke dependió de dos factores. En la última curva imitó a Takumi al llevar sus ruedas traseras a la cuneta, y el consejo previo a la carrera de Ryosuke sobre cómo gestionar el agarre de los neumáticos también jugó un papel importante. En cuanto a Takeshi, su viejo problema de desgaste excesivo de los neumáticos debido a la alta velocidad, el frenado y las curvas llevó a una reducción de agarre y velocidades más lentas. Al final, Keisuke señaló sus diferencias técnicas. Takeshi se sintió algo humillado, pero también hubo una brecha estratégica. Mientras tanto, ver la carrera emocionó a Takumi. Era la primera vez que encontraba una carrera tan emocionante, lo que lo hizo ansiar competir él mismo. Esta oportunidad llegaría pronto. Debido a la fuerte lluvia, la carrera de descenso fue temporalmente cancelada. Entonces, sorprendentemente, Kenta desafió a Takumi en el lugar, despertando las emociones del público.
Inesperadamente Takumi aceptó el desafío. Aún más sorprendente fue el papel significativo de Take en la carrera. Antes de la carrera, Takumi hizo que Take se subiera al coche y se sentara en el asiento trasero, que no tenía cinturón de seguridad, pero no explicó por qué. Por otro lado, Kenta estaba muy confiado conduciendo bajo la lluvia. Había entrenado específicamente en condiciones lluviosas porque no podía permitirse el alto desgaste de neumáticos en condiciones secas. La lluvia permitía derrapar con menos desgaste de neumáticos. Takumi comentó que la conducción normal era adecuada para condiciones lluviosas resbaladizas. Una vez comenzó la carrera, el S14 tomó la delantera, adelantándose en la sección de subida. Pero pronto el 86 comenzó a alcanzar al S14. Take fue lanzado de un lado a otro en el asiento trasero. Para Takumi, conducir bajo la lluvia no era un gran problema. Como la carrera terminó a mitad de camino, profundicemos en más detalles. Kenta sí tenía habilidades para conducir bajo la lluvia. Entraba a las curvas lentamente, controlando el embrague para evitar que los neumáticos patinaran, y luego recolocaba el coche y aceleraba al salir de las curvas. Sin embargo, esto era demasiado lento para Takumi. Takumi controlaba sus derrapes con su precisión habitual. Bajo la lluvia, usaba comúnmente una técnica de bloqueo de marchas, que consistía en utilizar la desajuste entre las RPM del motor y las relaciones de las marchas al reducir velocidad para bloquear brevemente las ruedas traseras e iniciar un derrape. Takumi usó esta técnica de manera efectiva para derrapar, y es importante destacar que este método es particularmente adecuado para condiciones mojadas porque minimiza el daño al coche. En poco tiempo, Kenta vio el 86 en su espejo retrovisor. Por un momento pensó que había un problema con su coche. Aunque Kenta rápidamente ajustó su mentalidad, fue adelantado después de algunas curvas porque Takumi se aferró consistentemente a la línea interior. Una razón por la que Takumi no derrapó hacia el exterior fue Take. El 86, siendo un coche con tracción trasera, ahora tenía un peso adicional en el asiento trasero, lo que mejoraba su fuerza de conducción. Otra razón era que la pista interior generalmente ofrece mejor agarre, así que cuando Kenta derrapó hacia el exterior, Takumi fácilmente lo pasó. Después de eso, Kenta no pudo alcanzarlo. Después de esta carrera quedó claro para todos que vencer al 86 no tenía nada que ver con el clima. El único desafío que quedaba era Ryosuke. Al día siguiente, mientras Takumi trabajaba en la estación de servicio, Natsuki pasó a verlo. En ese momento ya eran prácticamente pareja. Después de que Natsuki se fue, Take volvió a preocuparse. Justo cuando había logrado motivar a Takumi, ahora él se distrajo con una chica. Entonces, para poner a Takumi de nuevo en el camino, Take lo invitó a ir al monte Akina esa noche. Esa noche Takumi fue a casa a lavar el 86. Durante esto, hubo un pequeño huevo de Pascua. El renombrado piloto de carreras Keiichi Tsuchiya llamó a Bunta para elogiar la creciente fama de Takumi y para informarle sobre la próxima carrera de Takumi contra Ryosuke el sábado. Por la tarde, Take le mostró a Takumi sus habilidades de conducción, que ciertamente habían mejorado en estabilidad. Sin embargo, su ritmo al cambiar de marcha y acelerar aún no estaba a la altura. Pero la intención principal de Take era tener una charla sincera. Finalmente entendió que los sueños despiertos de Takumi no tenían que ver con una chica, sino con lo que él podría llegar a ser en el futuro. Aunque Take no lo comprendió completamente, enfatizó que el enfoque debía estar ahora en la carrera. Es importante destacar que el desempeño de Take en esta parte de la historia fue bastante impresionante. Estaba preocupado por el estado de Takumi antes de la carrera, pero siempre creyó que Takumi ganaría. Al día siguiente, Kenji trajo un video de las carreras de Ryosuke de antes de formar los Red Suns, cuando era conocido como el cometa blanco de Akina. Después de ver los videos, Iketani y los demás sintieron que Takumi podría no ganar esta vez, considerando lo fuerte que era Ryosuke hace 3 años, batiendo récords en carreteras de montaña, gimcanas y circuitos de carreras. Su leyenda invicta aún perdura, y se dice que usó solo la mitad de su fuerza en esas carreras. En este punto, Take era prácticamente el único que aún creía que Takumi podía ganar. Esa noche, durante una cita, Natsuki le preguntó a Takumi sobre elegir entre ella y su coche. Takumi afirmó que no deberían compararse las dos. El ambiente de la cita fue bueno y Natsuki le recordó que ganar o perder no importaba, pero no debía meterse en accidentes. Mientras tanto, Ryosuke rechazó otra oferta de un equipo de carreras profesional. Siempre le había faltado interés en las carreras profesionales desde el principio, prefiriendo la libertad de las carreteras de montaña. Otra razón era que, como el hijo mayor de su familia, se esperaba que Ryosuke tomara el control del negocio familiar y se convirtiera en médico. Por la noche, Bunta modificó el sistema de ruedas del coche y llevó a Yuichi a dar una vuelta de prueba, especialmente después de enterarse de la próxima carrera de Takumi contra Ryosuke. Originalmente, Bunta solo quería que Takumi entregara a Tofu, pero luego se dio cuenta del talento de Takumi y comenzó un plan para desarrollarlo como corredor. Durante la prueba, Bunta derrapó con las manos fuera del volante para encender un cigarro, lo que casi asusta a Yuichi. Sin embargo, esta no era la técnica real de drifting de Bunta. Bunta explicó que solo soltó el volante a
mitad del derrape, controlando ligeramente el acelerador para salir de la curva. Aunque teóricamente es posible, es crucial notar que los conductores nunca deben soltar ambas manos del volante mientras conducen. Esta explicación no está destinada a alentar a los espectadores a intentarlo. Mientras tanto, Ryosuke también hizo modificaciones a su coche, redujo la potencia de su FC y ajustó el sistema de ruedas para equilibrar mejor el coche. Para el control, la curva de par del motor se suavizó y no quería depender únicamente de la potencia para la victoria. Como Takumi usaba el drifting en 4 ruedas, Ryosuke planeaba vencerlo utilizando la misma técnica, considerándolo una victoria de un verdadero corredor. Durante su vuelta de prueba, Keisuke notó que la velocidad de salida de las curvas de Ryosuke había aumentado. Cabe mencionar que ambos hermanos Takahashi conducen coches con motores rotativos. Al día siguiente por fin llegó el sábado. Take animó con entusiasmo a Takumi. Antes de que Iketani se fuera, Yuichi expresó su creencia de que Takumi ganaría. Después de todo, él es el hijo de Bunta. A medida que se acercaba la noche, cada vez más espectadores se reunían en el monte Akina. Mako y Sayuki vinieron a ver, al igual que Takeshi y Shingo. Estos dos comentaristas expertos eligieron estacionarse en la última curva izquierda de la bajada. Mientras la mayoría de la gente elegiría las 5 curvas cerradas consecutivas, estos dos predijeron con precisión que este punto sería crucial para determinar al ganador. Sorprendentemente, Natsuki también vino a ver la carrera. Llegó en su bicicleta hasta la base de la montaña sin decirle a Takumi. Yuichi mantenía a Bunta informado de vez en cuando. En la cima de la montaña, Ryosuke y su equipo llegaron primero. Ryosuke dijo que si alguna vez perdiera una carrera, daría un paso atrás y participaría en las operaciones del equipo en un papel diferente. Preveía que había 2 personas que podrían superarlo en el futuro. Una era Keisuke y la otra era Takumi. Además, Ryosuke no quería perder la carrera. Esa noche, el 86 llegó a la cima de la montaña y la legendaria confrontación estaba a punto de comenzar. Antes de empezar, Ryosuke elogió las habilidades de conducción de Takumi, mientras que Takumi modestamente afirmó que solo estaba más familiarizado con Akina. Luego, Ryosuke le entregó su chaqueta a Keisuke, simbolizando su disposición a pasarle la dirección del equipo. Todos comenzaron sus preparativos previos a la carrera. La carrera iba a ser un espectáculo técnico y táctico. Después de que Keisuke terminó la cuenta atrás, la carrera comenzó oficialmente con ambos coches lanzándose al mismo tiempo. A diferencia de las carreras anteriores, el 86 tomó la delantera. Esta vez, en realidad, era una de las tácticas habituales de Ryosuke, dejar que el oponente liderara inicialmente y esperar el momento crítico para adelantar. Ambos usaron drifting en las 4 ruedas en la primera curva. En este punto, Ryosuke notó que Takumi había mejorado, había corregido su problema de sobrecorregir el volante. Ryosuke se sorprendió y se preguntó qué había pasado con Takumi. De hecho, Takumi había dominado esta habilidad durante la Duct Tape Deathmatch. Mientras Ryosuke seguía de cerca y derrapaba, Yuichi actualizó a Bunta. Bunta comentó que el hecho de que el 86 estuviera liderando era algo arriesgado. Normalmente estar detrás es ventajoso, ya que el coche que sigue puede observar la línea y el ritmo del coche líder, y si tiene suficiente habilidad, incluso replicar sus movimientos. Por el contrario, el coche líder siente más presión. Takumi estaba bajo mucho estrés mental, ya que no estaba acostumbrado a liderar desde el principio. Aunque Bunta estaba algo preocupado, creía firmemente que Takumi no perdería. Después de varios derrapes más, llegaron las noticias de los tiempos. Según el ritmo actual, el 86 podría terminar unos segundos más rápido que el récord anterior. Al escuchar esto, Keisuke se quedó en silencio. La carrera de esa noche estaba destinada a convertirse en legendaria. Mientras tanto, aunque Take y Kenji estaban felices, Iketani esperaba por la seguridad de Takumi, deseando que solo terminara la carrera sin salir herido. De vuelta en la carrera, Takumi comenzó a dudar de sus propias habilidades. Por primera vez, sintió que podría perder, aunque no quería. Sin embargo, reconoció las impresionantes habilidades de Ryosuke. Al mismo tiempo, Ryosuke también pensaba muy bien de Takumi. Era porque Takumi estaba liderando que Ryosuke podía seguir la mejor línea posible a través del monte Akina. Según la teoría de velocidad en carretera de Ryosuke, los conductores se pueden clasificar en 3. Los principiantes son rápidos en las rectas, los intermedios son rápidos en las curvas y los avanzados, como Takumi ahora, sobresalen en general. Después de un mutuo reconocimiento de habilidades, la carrera pronto alcanzó su primer punto de giro. En un intento de despejarse de Ryosuke, Takumi rozó los guardarraíles durante una curva. Sin embargo, no logró perderlo. Luego, antes de la primera de las 5 curvas cerradas consecutivas, Ryosuke frenó y desaceleró mientras Takumi se excedió en la curva. Esforzando sus neumáticos, Ryosuke aprovechó ese momento para adelantar. Aunque esto no era su plan original, una vez al frente, su objetivo era ampliar la brecha. Según el tiempo actual, Ryosuke podría terminar 12 segundos más rápido que el récord anterior. Todos estaban convencidos de que Takumi no podía ganar, pero Take aún creía en un regreso, mientras que Iketani esperaba que Takumi no actuara de manera imprudente. Volviendo a la carrera, Takumi notó que la brecha
brecha entre los coches no se había ampliado significativamente. Una razón clara era que Ryosuke no podía seguir la línea óptima a través de Akina por sí solo. Además, sus neumáticos habían perdido agarre debido al esfuerzo previo de imitar el estilo de conducción del 86. Incapaz de acelerar más, Ryosuke se vio lentamente alcanzado por el 86. Ryosuke no entendía por qué los neumáticos del 86 seguían en buen estado, pero se mantuvo tranquilo, liderando la carrera. En ese momento, Takumi recordó de repente el segundo uso del canal de drenaje. Hace varios años, en un día de nieve, Takumi le había dicho a Bunta que había descubierto cómo usar los canales de drenaje para tomar curvas. Bunta respondió explicando que esta técnica se centraba en mantener la velocidad general, mientras que otra técnica se centraba en acelerar al salir de la curva. El momento para entrar en la curva difiere entre las dos. En ese momento, Takumi probó la segunda técnica por primera vez. Ambas teorías son similares, utilizando la tracción de la pista para contrarrestar la fuerza centrífuga. El segundo método implica una entrada más tardía en la curva, lo que genera una tendencia a deslizarse al salir. Usando esto, Takumi alcanzó a Ryosuke. Pronto llegaron al lugar designado por los comentaristas expertos. El FC estaba liderando con el 86 a su lado. Takumi luego decidió atacar por el carril exterior, ya que Ryosuke no cedería el interior. Ambos coches derraparon hacia la curva a la misma velocidad. La ventaja de la línea interior se hizo evidente, pero debido a problemas con los neumáticos, el FC comenzó a derrapar hacia el carril exterior. En ese momento, el 86 aceleró hacia el interior, cruzando el camino del FC en una maniobra conocida como el X-Attack. Así, Takumi convirtió la derrota en victoria y Ryosuke aflojó el acelerador. Cuando las noticias de la victoria del 86 llegaron a la cima de la montaña, los Speedstars se entusiasmaron. Bunta estaba muy contento. Takumi, en lugar de ir directamente a casa a dormir, se detuvo a preguntarle a Ryosuke por qué lo había esperado para alcanzarlo. Durante la carrera, Takumi sintió que era técnicamente inferior a Ryosuke, quien explicó que el problema estaba en sus neumáticos. Sin embargo, ambos enfrentaron las mismas condiciones, por lo que no fue una excusa para perder. Ryosuke aceptó su derrota con gracia y aconsejó a Takumi que no se conformara solo con conquistar a Akina. Por último, respecto a los neumáticos de Ryosuke, el peso del vehículo del FC era un 20% más pesado que el 86, y su ancho de neumáticos también era un 20% mayor. Por lo tanto, durante la primera mitad de la carrera, cuando el FC imitaba el estilo del 86, el desgaste de sus neumáticos fue significativamente mayor, lo que llevó a una falla prematura de los neumáticos. Con esto concluye la primera temporada de Initial D, pero para Takumi, esto era solo el comienzo.